La normativa es la normativa. La asignación de agua prioriza ahora al sector industrial, declaró el representante municipal mientras cerraba la válvula de suministro de agua de Enrique. Él simplemente asintió, sujetando su gastado sombrero de lona. No estoy pidiendo un trato preferente, simplemente solicito un aplazamiento. Sus plantas de maíz, pendientes de recolección, se deterioraban visiblemente con cada hora que pasaba ante él. Al día siguiente, una aeronave militar aterrizó en el centro de su propiedad. ¿Quién desembarcó? ¿Y por qué motivo? Exclamó al ventoso y seco aire, ¿dónde está el sargento Enrique? Enrique Cano, de 68 años, residía solo en una humilde granja situada en la periferia de Campofrío, en Extremadura. Sus manos callosas daban testimonio de una vida dividida en dos fases distintas: 15 años de servicio como infante de marina, licenciado con honores en 1985, sucedidos por décadas dedicadas a cultivar el implacable terreno extremeño. Desde el fallecimiento de su esposa, Marta, 5 años antes, la granja se había convertido en su único foco, solo él, 16 hectáreas dedicadas al maíz y la sandía, y los recuerdos que le servían de compañía. A diferencia de las grandes empresas agrícolas que dominaban la zona, la granja de Enrique mantenía una firme independencia. No empleaba mano de obra externa, salvo la ayuda esporádica de jóvenes locales. Sus productos abastecían a la comunidad a través de mercados de agricultores y transacciones directas con vecinos que valoraban que evitara ciertos pesticidas químicos. La buena tierra da buena comida, solía decir. Sin atajos. El pueblo tenía en alta estima el tranquilo respeto propio de Enrique. Era el tipo de persona que se presentaba 15 minutos antes para cada compromiso, saldaba las deudas antes de su vencimiento y nunca pedía prórrogas ni consideraciones especiales. Su palabra se consideraba inviolable, una reputación lograda a través de décadas de conducta intachable. Esto hizo que los acontecimientos que se desarrollaban en el límite de sus tierras fueran aún más inquietantes. Señor Cano, tengo instrucciones de interrumpir su acceso al riego, declaró el joven empleado municipal, con una tablilla en la mano, sus gafas de sol de aviador reflejando la mirada atónita de Enrique. La reciente normativa de zonificación da precedencia a la distribución de agua para el proyecto industrial Soltec. Enrique enderezó la postura, la disciplina militar nunca del todo ausente en su porte. He cumplido con mis obligaciones de derechos de agua durante 30 años, la cosecha está a solo unos días. La normativa es la normativa, replicó el funcionario, evitando la mirada de Enrique mientras se agachaba y manipulaba la gran válvula que regía el flujo de riego a la propiedad. El chirrido metálico al cerrarse la válvula pareció reverberar por los campos. La zona industrial genera empleo, el progreso requiere sacrificios. Enrique apretó su gastado sombrero de lona, frotando un pulgar endurecido por el borde raído. No estoy pidiendo un trato preferente, simplemente solicito un aplazamiento, una semana, y mi maíz estará cosechado. El funcionario se encogió de hombros, regresando ya a su todoterreno oficial. Presente una apelación a la Junta de Agua si lo desea, se reúnen el mes que viene. Mientras el vehículo se alejaba, los agricultores vecinos observaban desde sus propiedades. Ninguno se acercó. Algunos habían vendido previamente sus derechos de agua al municipio a cambio de un pago inmediato, otros temían convertirse ellos mismos en objetivos y expresaban su desacuerdo. Más tarde esa noche, apareció un video en las redes sociales. Anciano se niega a adaptarse a los nuevos tiempos, rezaba el pie de foto sobre imágenes que mostraban a Enrique contemplando sus campos, con los hombros caídos en señal de resignación. Solo Sara Jiménez, propietaria del único almacén de semillas del pueblo, demostró una preocupación genuina. Tras asegurar su tienda, condujo hasta la granja de Enrique, llevando 3 bidones de agua fresca. No es mucho, comentó, ayudándole a descargarlos. Pero podría mantener unas pocas hileras. Enrique agradeció su amabilidad con un gesto de cabeza, las palabras eludiéndole mientras procesaba mentalmente el desafío insuperable: cientos de tallos de maíz, cada uno necesitando agua, y solo suficiente en esos bidones para rescatar quizás 50 plantas. La mañana siguiente encontró a Enrique en sus campos a las 5 de la mañana. Había dedicado la noche a construir un sistema improvisado de cubos y tuberías para dispensar agua de su pozo particular, técnicamente independiente del suministro municipal que había sido cortado. El agua del pozo era algo salobre y escasa, apenas adecuada para las necesidades domésticas, pero no tenía alternativa. Hora tras hora, avanzó metódicamente por las hileras, proporcionando a cada planta lo justo para resistir otro día.
A mediodía, sus manos estaban hinchadas y agrietadas, la sangre mezclándose con la tierra y el agua. El sol extremeño caía sin piedad, pero Enrique se negó a cesar sus esfuerzos. Aquella noche, con el cuerpo doliéndole más intensamente que nada que hubiera experimentado desde la instrucción básica, escribió en el diario que Marta le había regalado años antes: si el maíz sigue viable mañana, lo llevaré hasta el final. Un infante de marina nunca abandona a sus compañeros, estas plantas dependen de mí ahora. Mientras sucumbía a un sueño agotado, el pronóstico del tiempo sonaba suavemente en su vieja radio: se esperan temperaturas récord mañana, sin previsión de precipitaciones. A veces no se trata de riqueza o propiedad, se trata de un compromiso con uno mismo. ¿Por qué principio te has mantenido firme alguna vez? Al tercer día de la interrupción del agua, el suministro personal de Enrique estaba casi agotado. Su improvisado sistema de riego, una combinación de mangueras de jardín, tuberías de plástico y recolectores de lluvia reutilizados, lograba mantener viva una pequeña porción de sus cultivos, pero apenas. El maíz, que había estado alto y orgulloso solo unos días antes, ahora se hundía bajo el calor implacable, sus hojas curvándose hacia adentro como manos entrelazadas en súplica. Miguel Vázquez, de 14 años, que a veces ayudaba en la granja para ganar algo de dinero, llegó después del colegio y encontró a Enrique, sin camisa, intentando desesperadamente reparar una rotura en uno de sus conductos de agua. Don Enrique, tiene que descansar, instó Miguel, corriendo a ayudar. Se va a poner enfermo. El chico guardó silencio al observar el tatuaje desvaído en el brazo de Enrique, el globo terráqueo y el ancla, insignia del Cuerpo de Infantería de Marina, con una fecha debajo, 1970 a 1985. Miguel nunca había visto a Enrique sin su habitual camisa de trabajo de manga larga. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar herramientas en el cobertizo de Enrique, Miguel observó una fotografía cubierta de polvo en un sencillo marco de madera. Mostraba a un Enrique significativamente más joven, de pie con un pequeño contingente de infantes de marina contra el telón de fondo de un terreno árido y montañoso. El reverso del marco llevaba una inscripción manuscrita: Provincia de Kandahar, 1983. ¿Estuvo usted en Afganistán, don Enrique?, inquirió Miguel, su curiosidad superando su timidez habitual. Enrique hizo una pausa, con la mirada momentáneamente distante. Estuve, mucho antes de que fuera noticia de todas las noches. Participó en batallas. La voz del chico contenía esa mezcla de aprensión y fascinación que los jóvenes suelen asociar con la guerra. El curtido semblante de Enrique se suavizó ligeramente. Ayudé a alguien a volver a casa, afirmó, sin ofrecer más detalles sobre el asunto, y Miguel comprendió que no debía preguntar más. Al día siguiente, llegó una comunicación formal del Ayuntamiento de Campofrío, requiriendo la presencia de Enrique para abordar la utilización no autorizada de fuentes de agua personales para actividades agrícolas extensivas. La ordenanza a la que se hacía referencia apenas tenía un mes, habiendo sido aprobada rápidamente en una sesión del Consejo con escasa asistencia. Enrique guardó la citación en el bolsillo sin hacer comentarios y regresó a sus campos. Las circunstancias se estaban agravando. Casi un tercio de su maíz ya estaba irremediablemente perdido, los tallos desecados y frágiles. Cada planta fallida significaba no solo una pérdida financiera, sino la culminación de meses de trabajo de sol a sol. En la asamblea del ayuntamiento, Enrique se presentó ante el consejo con su única camisa presentable, el sombrero sujeto respetuosamente a un lado. Señor Cano, comenzó el presidente del consejo, nuestra documentación indica que ha estado utilizando agua de pozo personal para riego después de la terminación legítima de su acceso municipal. Eso es correcto, respondió Enrique simplemente. Comprende que según la ordenanza 457b, todo uso de agua para la agricultura comercial debe recibir aprobación y ser medido, independientemente de su origen. Comprendo que esa es su afirmación, sí. Un concejal más joven se inclinó hacia adelante. Señor Cano, la agricultura a pequeña escala simplemente ya no es compatible con la estrategia de expansión de nuestra comunidad. Soltec introducirá 300 puestos de trabajo en Campofrío. Su empresa solo lo emplea a usted. La voz de Enrique permaneció serena. Si yo no siembro, ¿quién cosechará? Hay numerosos supermercados en Campofrío, replicó el concejal con un gesto despectivo. Nadie pasará hambre sin su maíz. Enrique no ofreció más comentarios. El consejo votó por unanimidad ordenar el cese inmediato de todo riego en su propiedad, imponiendo sanciones diarias por incumplimiento.
Mientras Enrique caminaba hacia su camioneta en la oscuridad incipiente, Sara, del almacén de semillas, lo alcanzó. Esto es injusto, Enrique, ha pensado en emprender acciones legales, mi primo es abogado en Badajoz. No me inclino por los procedimientos legales, interrumpió Enrique suavemente, pero agradezco su preocupación, Sara. Aquella noche, mientras Enrique estaba sentado a la mesa de su cocina, evaluando cuánto tiempo más podría durar su suministro de agua restante, oyó el sonido de un camión de reparto deteniéndose afuera. Para cuando llegó a su porche, el vehículo ya estaba desapareciendo por el camino, dejando un pequeño paquete detrás. Dentro había una sola hoja de papel amarillento, inscrita con una caligrafía que Enrique no había encontrado en décadas. Sargento Enrique, todavía te debo una, vuelve, R. Piedra, C.I.M. Debajo de la firma había un número de teléfono con prefijo de Madrid. Enrique contempló la nota durante un largo rato, con expresión indescifrable. Finalmente, la dobló meticulosamente y la guardó en su cartera, junto a la fotografía desvaída de Marta. No marcó el número. A la mañana siguiente, como todas las mañanas, Enrique se despertó antes del amanecer y se dirigió a sus campos. Su rutina persistió sin alteraciones: inspeccionar cada planta, distribuir su menguante suministro de agua, librar una batalla que estaba cada vez más destinado a perder. Un vecino, al pasar en coche, aminoró la marcha para gritarle: abandona el esfuerzo, Enrique, estás luchando contra el ayuntamiento y los elementos, no puedes vencer a ambos. Enrique simplemente asintió sin interrumpir su trabajo. Por la tarde, la temperatura había subido a 40 grados centígrados. Las reservas de agua de Enrique estaban críticamente agotadas. El suelo árido parecía absorber cada preciosa gota instantáneamente, dejando escasa humedad para las plantas sitiadas. Sara pasó en coche después de cerrar su tienda y encontró a Enrique todavía trabajando, sus movimientos notablemente más lentos, su postura normalmente erguida encorvada por el agotamiento. Enrique, tienes que salir de este calor, insistió ella. Solo unas pocas hileras más, murmuró él, con la voz ronca por la sed. Sara regresó a su camioneta e hizo varias llamadas telefónicas. En una hora, llegaron 3 adolescentes locales, trayendo sus propios recipientes de agua, insuficientes para salvar la cosecha, pero quizás suficientes para evitar que Enrique muriera trabajando. Al caer la noche, Enrique finalmente regresó a su vivienda, con la camisa empapada de sudor y las manos sangrando por numerosas laceraciones menores. No contactó con el número de Madrid. No presentó una apelación a la Junta de Aguas. Simplemente regresó a sus campos a la mañana siguiente. Como si la pura determinación por sí sola pudiera superar las fuerzas combinadas de la burocracia y la sequía. Hay personas que nos ayudan una vez y luego desaparecen. ¿Alguna vez te has sentido en deuda con alguien de esa naturaleza? Al quinto día sin riego adecuado, las circunstancias se habían vuelto críticas. La temperatura persistía en su ascenso, batiendo récords en toda Extremadura. La cosecha de maíz de Enrique se deterioraba rápidamente, los tallos, antes florecientes, estaban ahora frágiles y descoloridos, a pesar de sus monumentales esfuerzos por mantenerlos. Hacia el mediodía, Sara pasó en coche y presenció algo que la hizo frenar bruscamente: Enrique se había desplomado entre hileras de maíz, inmóvil bajo el sol implacable. Corrió a través del campo y lo encontró parcialmente consciente, con la piel alarmantemente caliente al tacto. Enrique, ¿me oyes?, exclamó, marcando ya el 112. Sus labios agrietados se crisparon ligeramente. Estoy bien, los campos necesitan. Olvídate de los campos, interrumpió Sara, usando su cuerpo para protegerlo del sol. Está sufriendo un golpe de calor. El centro de salud local confirmó la evaluación de Sara. La temperatura corporal de Enrique había alcanzado niveles peligrosos, exacerbada por una profunda deshidratación y fatiga. El médico, que conocía a Enrique desde hacía muchos años, negó con la cabeza consternado. No puedes seguir esforzándote de esta manera, Enrique, ya no eres un hombre joven. Cuando Enrique recuperó la plena conciencia horas después, conectado a sueros intravenosos, sus primeras palabras fueron: ¿cómo está el campo? Tus campos son la menor de tus preocupaciones en este momento, replicó el médico. Es todo lo que me queda, dijo Enrique en voz baja. Al ser dado de alta a la mañana siguiente, contra el consejo médico, Enrique regresó directamente a su granja. La magnitud del daño era más severa de lo que había previsto. Otro día de este intenso calor sin agua resultaría en la devastación total de la cosecha.
Mientras contemplaba la ruina, un sonido lejano captó su atención, el característico batir de las aspas de un helicóptero. Se intensificó constantemente, superando el nivel de ruido habitual del tráfico aéreo ocasional o de los helicópteros de transporte médico. Los vecinos comenzaron a salir de sus viviendas, señalando hacia el cielo mientras un enorme helicóptero de transporte militar Che-53 Super Stallion aparecía en el horizonte, dirigiéndose directamente hacia las tierras de Enrique. El viento generado por los rotores hizo que la tierra suelta se arremolinara por los campos áridos mientras la aeronave descendía, aterrizando justo en el límite del maizal. La potente corriente descendente aplastó las plantas debilitadas, infligiendo daños mecánicos además de su estrés inducido por la sequía. Enrique permaneció hipnotizado, con el sombrero sujeto en las manos, mientras la puerta lateral del helicóptero se abría deslizándose. Una figura alta emergió, ataviada con el distintivo uniforme de un general del Cuerpo de Infantería de Marina. A pesar del paso de las décadas, Enrique lo reconoció al instante, Roberto Piedra, ahora con el pelo plateado y estrellas adornando sus hombros, pero inconfundiblemente el mismo joven al que Enrique había transportado a través de territorio hostil en Afganistán casi 40 años antes. El general Piedra caminó con determinación a través del campo, ignorando a la multitud de curiosos que se congregaba y las cámaras de los teléfonos inteligentes que ya documentaban el extraordinario evento. ¿Dónde está el sargento Enrique?, gritó, inspeccionando los alrededores hasta que su mirada se encontró con la de Enrique. Ahí estás, descanso, infante. Por un instante fugaz, la postura de Enrique se tensó instintivamente en posición de firmes antes de corregirse. El general Piedra se acercó, extendiendo la mano. Ha pasado mucho tiempo, sargento. Ya no soy sargento, mi general, respondió Enrique, con la voz firme a pesar de su fragilidad física. Solo un agricultor ahora. Una vez infante, siempre infante, replicó Piedra, estrechando firmemente la mano de Enrique. Recibí su comunicación. El ceño de Enrique se frunció. No envié ninguna comunicación. Mi general. Piedra sacó el papel amarillento que Enrique había recibido días antes. ¿No llamó a este número? No, mi general. La expresión del general cambió. Alguien lo hizo. Dijeron que Enrique Cano estaba librando su última batalla, y esta vez, estaba sucumbiendo. Ambos hombres se giraron para observar a Sara, que estaba cerca con Miguel a su lado. Ella sostuvo sus miradas sin disculparse. Para entonces, periodistas de los medios de comunicación locales habían llegado, atraídos por las llamadas de los residentes sobre el helicóptero militar. Piedra pareció notar las cámaras por primera vez y tomó una decisión. Bueno, ya estoy aquí, hagamos que cuente. Se giró para encarar a la multitud y a los medios congregados. Mi nombre es General Roberto Piedra, comandante de la Segunda Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, y estoy aquí porque hace 38 años, este hombre, señaló a Enrique, me transportó a través de 3 kilómetros de territorio enemigo en Afganistán después de que nuestra unidad fuera emboscada. La multitud guardó silencio. Tenía metralla en la pierna, no podía caminar, el enemigo se estaba acercando. El sargento Enrique Cano podría haberme dejado, debería haberme dejado según el protocolo, en lugar de eso, me echó sobre sus hombros y me llevó a un lugar seguro a través de fuego activo. La voz de Piedra resonó por los campos repentinamente silenciosos. Tuve 3 operaciones y pasé 6 meses en rehabilitación. Enrique volvió al campo la semana siguiente, cuando finalmente lo localicé para agradecerle, ya lo habían redesplegado, y ahora lo encuentro aquí, décadas después, luchando otra batalla y a punto de perder porque, miró a su alrededor con incredulidad, ¿por una válvula de agua? El director de recursos hídricos del pueblo, que había llegado con la multitud, se adelantó nerviosamente. General, mi general, hay una nueva ordenanza que prioriza. No me importa su ordenanza, interrumpió Piedra. Me importa cómo tratan a los héroes de España. Hice algunas llamadas durante el vuelo, sabía que la nueva instalación de Soltec a la que están desviando el agua es un contratista de defensa, trabajan para mí, y estarán muy interesados en saber que se les está priorizando sobre un veterano condecorado. Los teléfonos inteligentes capturaron cada palabra mientras Piedra continuaba. Quiero que esa agua se vuelva a conectar inmediatamente, y quiero una revisión completa de cómo se tomaron estas decisiones de asignación de recursos. El rostro del director palideció. Por supuesto, mi general, de inmediato. En menos de una hora, empleados municipales acudieron a reabrir la válvula de agua de Enrique.
Cuando el primer chorro de agua corrió por su sistema de riego, la multitud congregada realmente lanzó una ovación. Enrique permaneció en silencio observando cómo la humedad vivificante finalmente llegaba a sus cultivos en dificultades. Piedra permaneció al lado de Enrique, declinando hacer más comentarios a la prensa. Esto no se trata de mí, informó a los insistentes reporteros. Esto se trata de hacer lo correcto por nuestros veteranos. Por la noche, la historia se había difundido mucho más allá de Campofrío. Las cadenas de noticias nacionales presentaron las imágenes, transmitiendo segmentos sobre el general y el agricultor. En línea, las donaciones llegaron en masa para ayudar a Enrique a recuperar sus pérdidas. Adolescentes locales organizaron una iniciativa de voluntariado para ayudar a salvar la porción de la cosecha que aún pudiera rescatarse. Enrique, abrumado por la atención, se retiró a su porche. El general Piedra se unió a él allí, lejos de las cámaras. Nunca anticipé esto, mi general, comentó Enrique en voz baja. Yo tampoco, admitió Piedra. Solo venía a ver a un viejo conocido, quizás ejercer alguna influencia discretamente, pero cuando presencié el estado de sus campos, las circunstancias, perdí mi compostura diplomática. Enrique logró una sonrisa cansada. Parece que ha logrado un éxito considerable, mi general. Lo he logrado, y usted, después de dejar el cuerpo. La mirada de Enrique se desvió hacia sus campos, donde los voluntarios regaban meticulosamente hileras de maíz. Experimenté mi cuota de altibajos, Marta y yo éramos felices. Después de su fallecimiento, se encogió de hombros, la granja se convirtió en todo. ¿Por qué no llamó al número que le envié? Podría haberle proporcionado ayuda antes. La expresión de Enrique permaneció sin cambios. Nunca he sido de solicitar ayuda, mi general. ¿Incluso cuando la necesita? Especialmente entonces. Mientras el crepúsculo envolvía la granja, las cámaras de noticias capturaron una imagen conmovedora, Enrique de pie en sus campos mientras el agua finalmente fluía por los canales de riego, lágrimas cayendo por su rostro curtido, un hombre orgulloso que casi había perdido todo lo que le quedaba, presenciando ahora cómo el esfuerzo de su vida recibía una segunda oportunidad. Los titulares de la mañana siguiente proclamaban: General de Infantería de Marina ejecuta aterrizaje de emergencia para rescatar cultivos de agricultor veterano. La narrativa ya no trataba únicamente sobre los derechos de agua, se había transformado en un símbolo del respeto de España por sus veteranos, de la burocracia frente a la compasión, de las obligaciones que las personas se deben unas a otras a través del paso del tiempo. ¿Alguna vez has observado a alguien alcanzar discretamente el reconocimiento que merece? Comparte con nosotros un momento inolvidable. En las semanas siguientes, la granja de Enrique experimentó un cambio significativo. La cosecha de maíz, aunque parcialmente afectada, se salvó en gran medida. Voluntarios de 3 provincias diferentes acudieron a ayudar con la cosecha, muchos de ellos veteranos que, al oír la historia, habían viajado cientos de kilómetros para demostrar su solidaridad. Enrique rechazó todas las solicitudes de entrevistas. Cuando los periodistas insistentes le preguntaban, simplemente declaraba: solo quiero cultivar maíz. Esta dignidad sin pretensiones solo amplificó su narrativa, y los usuarios de las redes sociales lo aclamaron como el último de una generación en desaparición. El ayuntamiento, enfrentando un intenso escrutinio público, votó por unanimidad establecer una exención a la ordenanza del agua para los veteranos dedicados a empresas agrícolas. El alcalde entregó personalmente la documentación actualizada en la granja de Enrique, con cámaras presentes. Enrique recibió los papeles con un simple gesto de cabeza, sin mostrar ningún atisbo de triunfo en su porte. El general Piedra se aseguró de que la granja fuera designada como lugar histórico de veteranos, protegiéndola de futuras iniciativas de rezonificación. Un nuevo letrero de madera apareció en la entrada de la propiedad de Enrique: aquí se alzó un hombre que nunca pidió pero siempre dio. Dentro del granero de Enrique, artistas locales crearon un mural que ilustraba el aterrizaje del helicóptero militar en el maizal, un recuerdo duradero del día en que la justicia descendió de los cielos. Quizás la alteración más profunda ocurrió en la relación de Enrique con la comunidad. Lo que antes había sido un distanciamiento cortés se transformó en un vínculo genuino. Los vecinos, que habían observado en silencio durante el problema del agua, ahora lo visitaban regularmente, trayendo comida o simplemente sentándose en el porche para intercambiar historias. Enrique comenzó a donar su mejor semilla de maíz a familias jóvenes que se embarcaban en la agricultura a pequeña escala en la zona, impartiendo no solo semillas sino también la sabiduría acumulada a través de décadas de labrar la tierra.
Sara, cuya llamada telefónica había iniciado la cadena de acontecimientos, escribió en una publicación de redes sociales ampliamente difundida: no solo salvó semillas, salvó la fe de un pueblo en hacer lo correcto unos por otros. Aquel otoño, mientras el maíz dorado llenaba su almacén, Enrique paseaba por sus campos con el general Piedra, que había regresado para una visita privada. Algunos siembran por beneficio, comentó Enrique, pasando la mano por un tallo de maíz seco. Pero algunos siembran porque si no lo hacen, la tierra olvida para qué sirve. Piedra asintió. Comprendiendo la filosofía de un hombre que había descubierto su propósito en fomentar el crecimiento. Sabes, la agricultura y la milicia podrían ser más parecidas de lo que la gente piensa. Ambas requieren paciencia, coincidió Enrique. Ambas exigen que te mantengas firme. Y ambas tratan de servir a algo más grande que uno mismo, añadió Piedra. Mientras los dos viejos guerreros observaban la puesta de sol pintar los campos cosechados con luz ámbar, la voz tranquila de Enrique transmitía una vida entera de certeza: serví a mi país, ahora sirvo a las estaciones. Ambas necesitaban a alguien que no se rindiera.